Imagina despertar una mañana en una isla del Pacífico y en vez del zumbido conocido de los cazas, escuchar un rugido distinto. Un avión largo, con alas infinitas que aparece en el horizonte y no se marcha cuando esperabas. Cuando el Consolidated B-24 Liberator empezó a surcar el Pacífico, para muchos en Japón fue exactamente eso. Una presencia incómoda que obligó a replantear defensas, doctrinas y prioridades. No era solo otro bombardero, era un problema nuevo, extranjero y peligroso. ¿Qué pensaron los japoneses del B-24? No fue solo curiosidad técnica, fue alarma estratégica. Quédate hasta el final, te llevo desde la primera impresión hasta la lección que el Liberator dejó en la Guerra del Pacífico. El primer impacto fue visual y operativo. El B-24 no era compacto ni elegante como algunos cazas. Era largo de fuselaje, con una envergadura que parecía estirar el cielo. Su ala, el famoso diseño de alta eficiencia de David Davis, le daba un rendimiento excepcional en crucero, más autonomía, más carga y una velocidad de crucero que complicaba las intercepciones a media distancia. Para un país insular que dependía de redes de alerta temprana y patrullas costeras, un bombardero que podía volar más lejos y más tiempo era un dolor de cabeza instantáneo. Ahora, objetivos estratégicos situados más allá de las islas en el Pacífico estaban dentro del alcance estadounidense de forma sostenida. Desde la perspectiva japonesa, la amenaza del Liberator se leía en tres dimensiones: técnica, táctica y psicológica. Técnica porque el B-24 traía características que explotaban las limitaciones de las defensas niponas. Alcance que permitía patrullas prolongadas, capacidad de carga para armamento y combustible, y una velocidad que hacía que interceptarlo fuera una operación con márgenes estrechos. Táctica porque habilitaba misiones que antes eran imposibles o demasiado arriesgadas. Reconocimiento profundo, bombardeo de días y noches a objetivos lejanos, y sobre todo campañas de presión sobre pistas, depósitos y líneas de suministro que sostenían la logística japonesa. Psicológica porque ver un Liberator sobrevolando una base o una ciudad costera enviaba un mensaje claro: el enemigo ya puede alcanzarte donde creía seguro. Los reportes japoneses que llegaron a los mandos reflejaban sorpresa y una necesidad inmediata de adaptación. No se trataba únicamente de reemplazar cazas o añadir antiaéreos. El B-24 obligó a pensar en radar, en rutas alternas para la navegación, en dispersión de hangares y en un nuevo patrón de alerta que incluyera objetivos mar adentro. Donde antes bastaba con vigilar rutas de aproximación cortas, ahora había que preparar defensas que miraran mucho más lejos y por más tiempo. Las tripulaciones niponas comprendieron pronto que enfrentaban a una plataforma que, si se dejaba operar libremente, podía desorganizar las defensas en cadena. Bombas sobre depósitos, ataques a convoyes y la amenaza constante de reconocimiento que precede a ataques mayores. Pero la percepción nipona no fue monolítica. La apreciación técnica dio lugar también a contradicciones y debates internos. Algunos oficiales veían en el Liberator una superioridad preocupante y pedían refuerzos, mientras que otros argumentaban que, como todo diseño, el B-24 tenía sus puntos débiles explotables. Y tenían razón. El Liberator era magnífico en alcance y carga, pero no invencible. Su perfil de diseño exigía pistas largas, logística de apoyo, y en ciertas condiciones se mostraba menos maniobrable que bombarderos más compactos. Además, la durabilidad bajo fuego directo y la resistencia al daño variaban según configuración y teatro operativo. Japón tomó nota de esas vulnerabilidades,
pero muchas de sus respuestas fueron forzadas por limitaciones industriales y la propia geografía del conflicto. Históricamente, hay momentos en que la presencia del B-24 modificó decisiones estratégicas. La capacidad de lanzar ataques desde bases relativamente seguras obligó a los japoneses a reconsiderar la ubicación de depósitos, a dispersar la infraestructura de mantenimiento y a priorizar la protección de rutas marítimas. En el Pacífico, donde las distancias son enormes y las líneas de comunicación son el nervio central de la guerra, un avión que ampliaba el radio de daño operativo se convertía en un multiplicador de presión. Pequeñas islas que antes servían como avanzadas de control se volvieron vulnerables a misiones de bombardeo, interdicción y reconocimiento que preparaban golpes mayores. En reacción, Japón adaptó tácticas, reforzó patrullas costeras, intentó desplegar cazas en puntos más adelantados y empezó a modificar su red de alerta para detectar incursiones a mayor distancia. Pero el problema fue doble. Por un lado, la producción de cazas y el reabastecimiento estaban cada vez más tensos. Por otro, el Liberator permitía a los aliados trabajar con una ventaja de escala. Muchos B-24, muchas rutas, muchas misiones, que multiplicaba la presión. La respuesta nipona fue, a menudo, reactiva y costosa. Aún así, el relato no es solo de miedo. Para los ingenieros y observadores japoneses, el B-24 fue también un objeto de estudio. Sus soluciones técnicas, ala de alta eficiencia, configuración de tren y depósitos optimizados, sistemas de navegación para vuelos largos, fueron analizadas con ojos clínicos. ¿Qué se podía aprender? ¿Cómo se podía adaptar la doctrina para neutralizar sus ventajas? La inteligencia técnica se volvió central. Analizar el perfil de vuelo, estudiar los patrones de misión y tratar de anticipar dónde y cuándo aparecería. En la dimensión humana, la llegada del Liberator tuvo un efecto curioso. Subió la moral de quienes lo operaban y elevó la tensión entre quienes lo recibían. Para las tripulaciones aliadas, volar un B-24 en misiones de largo alcance era una mezcla de orgullo y fatiga. Para las tropas japonesas que veían los resultados en tierra, significaba cansancio psicológico y la sensación de que la distancia ya no protegía. El ruido de sus motores se transformó en un recordatorio constante de riesgo. Depósitos golpeados, pistas dañadas, flotas atacadas. Y donde la guerra depende de la continuidad logística, esa interrupción se paga cara. Al final, el legado del B-24 en la visión japonesa es doble. Por un lado, el respeto por una máquina que ampliaba radicalmente los horizontes del bombardeo aliado. Por otro, la constatación de que la presión estratégica no es solo cuestión de un avión, sino de cuántos hay, cómo se emplean y cómo se sostienen en el tiempo. El Liberator mostró que el teatro del Pacífico necesitaba más que héroes individuales. Exigía cadenas de producción, bases avanzadas y la capacidad de sostener campañas a distancia. Eso, más que la tecnología per se, es lo que más preocupó a los estrategas japoneses ante la aparición de los B-24. Si te interesa la historia de cómo la tecnología cambia doctrinas, fíjate en dos imágenes finales. La primera, un B-24 alejándose tras una misión que ha reducido una pista enemiga a escombros. La segunda, un mapa reescrito por la necesidad, con depósitos dispersos y líneas marítimas protegidas por escoltas adicionales. Esas imágenes resumen el impacto real, no un solo espectacular encuentro aéreo, sino el desgaste sistémico que redefine la guerra. Si te quedaste hasta aquí, perfecto. Suscríbete para más episodios donde desmontamos la historia desde la máquina hasta la estrategia. Si quieres, en el próximo capítulo comparo el B-24 con el B-17
desde la mirada japonesa. Alcance, carga, supervivencia y qué eligieron priorizar. ¿Cuál prefieres que analicemos? Comenta y lo preparo. Nos vemos en la cabina.